Bendiga, hermanos, a todos los que nos ven en este canal siguiendo a Cristo hoy. Aquí está mi hermano Oscar, Oscar López. Lo invité a participar en este canal, de que comparta lo que es el testimonio de su vida, de cómo el Señor lo rescató, el Señor lo liberó de las pandillas, de las drogas y de todo lo que un joven es arrastrado en esta vida, hermanos. La verdad, yo les quiero decir a todos los jóvenes que el Señor sí tiene poder, que el Señor sí liberta a las personas y les da nueva vida, les da un propósito para vivir, porque realmente muchas jóvenes están bajo la influencia del alcoholismo, de drogas, están están en pandillas, aparte de pandillas, están encerrados en las cárceles. El gobierno no puede hacer nada, en ocasiones no puede hacer nada por los jóvenes, nomás los encierran, los dejan allí. Y no se regeneran, al contrario, se hacen más delincuentes y todo eso. Y yo veo a mi hermano Oscar, a otros hermanos también que el Señor ha restaurado, y ellos me cuentan a mí, ¿sabes qué, hermano Antonio? La verdad, la vida de un pandillero es bien feo. Hay jóvenes que yo he visto que lloran queriendo dejar la droga. Es algo bien tremendo, hermanos. Y yo me animé a invitar a mi hermano Oscar que hable un poco de su testimonio. Él nomás los quiere saludar. Ya grabamos el testimonio, lo vamos a introducir en los próximos días también. Y espero que este testimonio, hermanos, sea de bendición para aquellos que andan en las pandillas, en drogas, ¿cómo se llama? No tienen un papá, no tienen una mamá, o están heridos internamente y creen que porque porque están drogando se van a calmar ese dolor. Es un engaño bien grande del diablo. Yo les invito a mis hermanos jóvenes que no tomen ese camino de drogas, que no tomen el camino de andar en las pandillas, que no tomen el camino de querer vivir su propia vida desenfrenada, porque tarde o temprano, hermanos jóvenes, si el Señor no los guarda en ese proceso, muchos han muerto alterados de dosis, ¿cómo se llama? Quitándose la vida a sí mismos, en las cárceles, y siguen caminando de una manera desenfrenada. Pero yo les invito que cambien sus vidas, que con ese testimonio de mi hermano Oscar les sirva de bendición, que sí puede el Señor cambiar a una persona. Si una persona le cree al Señor y tiene fe, Dios puede hacer muchas cosas en su vida. A mi hermano Oscar quiere saludarlos y Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Oscar López, y soy de la Iglesia de Cristo Camino de Santidad, y le doy gracias a Dios y al hermano Leo y al hermano Antonio, sí, que me dio la oportunidad de estar aquí en este canal, ¿verdad? Siguiendo a Cristo hoy, ¿verdad? Porque es lo que tenemos que hacer los jóvenes para vivir en victoria, seguir a Jesucristo hoy y todos los días, ¿verdad? Porque es el plan de salvación que Dios ha puesto para la humanidad, ¿verdad? Para vivir en victoria y para vivir después de la muerte, vivir en la eternidad con Dios, ¿verdad? Así como Dios planeó desde el principio de la creación, Dios planeó que el hombre no muriera, sino que viviera por todos los siglos de los siglos, ¿verdad? Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? No poderosos como Dios, sino que seamos eternos como Dios. Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos para la gloria de Dios. Le doy gracias a Dios y a mi hermano Antonio, el hermano Lío, que me han dado esta oportunidad de grabar mi testimonio en este canal, siguiendo a Cristo hoy. Y estamos orando a Dios para que sea de bendición para todas las personas que me van a mirar, que van a escuchar las grandezas que Dios hace en el ser humano, ¿verdad? ¿Verdad? Porque Dios es grande, y Dios sigue obrando en el ser humano. Aunque estamos en los últimos días, Dios sigue obrando en la humanidad, y yo soy un testimonio de eso para la gloria de Dios, y es lo que vamos a hacer. Mi nombre es Oscar López. Me congrego en la Iglesia Camino de Santidad en el sur centro de Los Ángeles.
para la gloria de Dios. Y vamos a comenzar este testimonio leyendo un salmo de introducción. Se encuentra el Salmo 75, verso 1. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Y eso es algo que vamos a estar haciendo ahora. Vamos a contar las maravillas de Dios, que Dios está haciendo en la tierra, que está haciendo en la humanidad en esos últimos días. Porque recuerden, hermanos, lo que la palabra dice, que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y ahorita creemos que estamos en los últimos días, y hoy es donde vamos a mirar la gloria de Dios. Y es lo poco que Dios está haciendo en la tierra, que yo voy a contar cómo Dios ha hecho en mi vida cosas grandes para mí, ¿verdad? Y también quería leer unos cuantos textos de la Biblia, porque todo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Vamos al libro de Hebreos 13, 8. Hebreos 13, verso 8. Vamos a estar mirando lo que dice la palabra de Dios, unos cuantos textos antes de comenzar ese testimonio para glorificar el nombre de Jesucristo. Dice en la bendita palabra de Dios, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy, y sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él sigue haciendo las mismas cosas grandes que hizo en el pasado, ¿verdad? En el libro de Hechos 10:38 nos explica la Biblia que Dios, las cosas grandes que Dios hizo en el pasado, Dios las sigue haciendo hoy en esos últimos días. Hechos 10:38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y es lo que el Señor Jesús anduvo haciendo aquí en la tierra. Él anduvo haciendo bienes, agarrando a la gente necesitada, a la gente que sufría, a la gente que estaba oprimida, a la gente que estaba enferma de la mente, a todos a los más débiles, a los vil de la tierra. Dios, en su poder, Él sabía dónde estaba, y Él anduvo buscando y agarrando a esas personas y sanándolas y haciendo milagros en sus vidas. Y es lo que Dios está haciendo ahorita en esos últimos tiempos, y Dios lo hizo conmigo y lo quiere hacer contigo también, y con tus familiares y con tus conocidos, porque Dios, recuerda, Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Él es el mismo, Dios no cambia. Y vamos a mirar un texto más. Dice Lucas 4:18. Vamos a mirar el ministerio de Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Vamos a mirar lo que Jesucristo en Jesús vino al mundo a ayudar al ser humano. Y gracias a Dios que nos alcanzó, porque dice la palabra de Dios, Lucas 4:18. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya, bendito sea Jesús. Bendito sea el nombre de Jesucristo, porque Él es bueno. Dice Lucas 4:18, dice la palabra bendita de Dios, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos.
Dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A mí me llama mucho la atención este verso de la Biblia, hermano, porque eso se identifica mucho con la obra que Dios hizo en mi vida, ¿verdad? Porque es lo que yo lo viví esto y cuando Jesucristo vino a mi vida, Él me dio vista, Él me hizo libre, Él sanó mi corazón, Él sanó mi mente, porque Dios es bueno y Él vino a hacer todas estas cosas con toda la humanidad. Y pues es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesús hizo en el pasado y es lo que Él está haciendo ahorita, ¿verdad? Y pues yo, hermanos, yo desde que conocí de la palabra de Dios, estoy muy alegre que Dios hizo esa obra grande en mi vida, porque yo sí necesitaba ayuda, hermanos, y yo sé que todos necesitamos ayuda de Dios, aún ya siendo cristianos necesitamos que Dios nos agarre de la mano y nos guíe por el camino, ¿verdad? Porque yo desde el principio yo no conocía de Dios, yo de mi edad de joven, de mi niñez no conocía de Dios, yo no conocía de Dios, no leía la palabra, ni mis padres. Andaba yo siempre en la escuela desde la primaria, peleando, metiéndome en problemas, haciendo vagancias, haciendo cosas malas, ¿verdad? Que le agradan al diablo y le agrada a la carne de uno, ¿verdad? Y pues así crecí yo y ya cuando yo llegué a la junior high, yo recuerdo que también andaba ahí con los pandilleros, era miembro de las pandillas con ellos y peleábamos y me metían problemas, me expulsaban de la escuela, me mandaron a otra escuela y así era mi vida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando uno no conoce a Dios, uno es hijo de ira, ¿verdad? Uno anda conforme al príncipe de la potestad del aire, que son los demonios, ¿verdad? Ellos los guían a las personas para que ellos hagan cosas malas y que hagan maldades, que andan siguiendo los deseos de la carne, pero lo hace con un propósito, no lo hace para bendecir al ser humano, ¿verdad? Dios sí quiere bendecir al ser humano, pero los planes del diablo es destruir a la humanidad. Porque yo recuerdo que a la edad de 14 años yo tenía un amigo y él era joven de mi edad y a él lo mataron por andar en las pandillas. Y pues era un niño, era un joven, adolescente, que apenas comenzaba a vivir y a él, yo recuerdo que lo mataron por él, ya andaba usando drogas, andaba en pandillas, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, nadie puede engañar a Dios. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembra, eso también el hombre va a cosechar, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, que la ley de Dios es para toda la humanidad, no nomás es para un cierto grupo de cristianos que andan acá y para otro para acá, o que para los católicos, o que para los muslims, los musulmanes, sino que es para toda la humanidad. Todos tenemos que guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y Dios no está diciendo que si quieres obedecer esta palabra, no, sino que Él nos pone sus mandamientos y que los obedezcamos para que nos vaya bien, ¿verdad? Y es lo mismo que dice Efesios capítulo 6, verso 1. Vamos a mirar rápidamente lo que dice Efesios 6. Efesios 6, capítulo 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ese mandamiento tiene una promesa, ¿verdad? Tiene una recompensa, que es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, para que le vaya bien al ser humano y viva largo tiempo, ¿verdad? Que se case, que sea abuelo, que tenga largos días de vida y después regresar al polvo, donde todos vamos a regresar algún día, ¿verdad?
con la ayuda de Dios. Y pues sí, muchas personas no conocen esa palabra de Dios y viven desordenadamente, así como yo vivía desordenadamente, haciendo maldades, porque también tenía amigos que tristemente murieron, aún de 16 años. Mis mejores amigos murieron en un accidente de carros por andar en las drogas, por andar en desobediencia, en los carros, en las carreras de carros, quebrantando la ley, haciendo todas cosas de males, ¿verdad? Y murieron. Y también, aun cuando las personas no andan en pandillas, no andan robando, no andan haciendo drogas. También yo recuerdo un amigo que una vez me llevó a la casa de unas amigas y estaba su mamá y estábamos tomando sodas o agua, no recuerdo. Pero jóvenes, no eran malas, pero no creo que iban a la iglesia, no obedecían a Dios. Tenían planes de ser maestras, muy bonitas, mujeres guapas, muy jóvenes, estaban yendo al colegio, iban a ser maestras. Y ya a los días mi amigo me dice, oh, ¿te acuerdas de esas mujeres, esas jóvenes? Murieron, que según que se les ponchó la llanta en el freeway y se bajaron y que llegó un carro y les chocó y murieron. Y ahí sabemos que la muerte nos puede llegar a cualquier momento y lo importante es que uno esté en paz con Dios, que uno esté agarrado de la palabra de Dios, teniendo una relación con Dios, ¿verdad? Con la palabra de Dios, porque mucha gente puede decir, oh, pues yo no mato, yo no uso drogas, yo no le hago mal a nadie. Pero si no obedecemos la palabra de Dios, estamos en peligro de que la muerte nos sorprenda. Y como dice Jesús, Dios no quiere que nadie se pierda. Hay gente que se va a perder por no obedecer, no aceptar a Jesucristo y no vivir para Jesús. Y no necesariamente tiene que ser un asesino, un ratero, ramera o homosexual, sino que solamente al simple hecho de desobedecer la palabra de Dios es candidato ya del castigo, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Y es triste decirlo, pero es lo que nos dice la palabra de Dios. Es triste decirlo, pero es una realidad, es la verdad de Dios, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, para predicar lo que la palabra de Dios dice, porque sí estamos en tiempos peligrosos, ¿verdad? Y gracias a Dios que la misericordia de Dios está en la tierra todavía, que la misericordia de Dios, la paciencia de Dios todavía está en la misericordia, está en la tierra, ¿verdad? Y por eso Dios hace cosas grandes, ¿verdad? Y pues pasaron los meses, después que mis amigos se mataron, yo me metí a la pandilla, una pandilla de jóvenes más mayores, grandes, ya no estábamos en la escuela. Yo me metí a la pandilla, es una pandilla, se llama Florencia 13, la clica es grupo clica, malditos, como se dice, se llama malditos, ¿verdad? Nosotros nos juntábamos en la calle 59, vendíamos drogas y toda clase de maldad que la Biblia prohíbe, lo practicábamos. Y si yo hubiera muerto ahí en ese instante sin haberme reconciliado con Dios, mi alma se hubiera perdido. Y yo le doy gracias a Dios que me rescató, ¿verdad? Y pues yo me metí a esa pandilla y pues uno piensa que anda haciendo el bien, uno piensa que es lo máximo del mundo, que uno anda gozando de la vida, que uno anda haciendo lo más, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Lo más cool, pero los jóvenes no sabemos que es una trampa del diablo para destruir las almas, no lo sabemos, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros prediquemos la palabra de Dios en las calles, en las escuelas, en el trabajo, en las marquetas, donde quiera que andemos. Expliquemos la verdad de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque en un momento nosotros no conocíamos la palabra de Dios y me hubiera gustado, ¿verdad? Pero Dios tiene planes para cada quien, ¿verdad? Me hubiera gustado que alguien me hubiera hablado a mí de la palabra de Dios, pero no recuerdo que alguien jamás me haya hablado a mí la palabra de Dios. Y es lo que vamos a platicar ahora en este día, que de donde Dios me sacó a mí. Dios me sacó de las prisiones, ¿verdad? De la cárcel, y de ahí fue la prisión.
Y ahí Dios comenzó a tratar conmigo y no usó nadie para que me hablara de la palabra de Dios, sino que Dios trató conmigo de una manera un poco diferente. Y pues queríamos leer un texto de la palabra de Dios en Filipenses 3:7. Dice la palabra de Dios. Está hablando el apóstol Pablo, dice que él se gloriaba, que él creía que era lo máximo y sí era el mejor, ¿verdad? El de que obedecía la palabra de Dios, la ley de Dios, ¿verdad? Pero dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, porque él tenía cualidades que era superior a él. Pero todas esas cosas él las estimaba como pérdidas por amor a Cristo. Dice verso 8 dice, y ciertamente aún estimo, la que él estimaba todas esas cosas como pérdida, como basura, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que Dios quiere rescatarnos y darnos verdad de la palabra de Dios para salvar nuestras almas. Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ese es un ejemplo que todos nosotros cristianos debemos de seguir, ¿verdad? Que antes nos gloriábamos en el pasado, hasta platicábamos y nos gloriábamos y nos gozábamos de todas las cosas malas que hacíamos y nos reíamos y nos alabábamos unos a los otros, pero todas esas cosas sabemos que es basura, ¿verdad? Por el conocimiento del Señor Jesucristo, que es mayor que todas las cosas que el mundo nos puede ofrecer, ¿verdad? Porque todo eso es pasajero, todo se va a acabar y todo eso no va a haber en la otra vida, ¿verdad? Porque no vamos a estar aquí toda la eternidad, ¿verdad? Vamos a morir y los que se salvaron, los que no se salvaron, pues al lugar del castigo, y los que salvaron a la vida eterna, a gozar una vida eterna, la eternidad con Jesucristo. Dice la Biblia que hay otra creación que son los ángeles y que Dios va a reunir las dos creaciones y vamos a estar conviviendo con ellos y toda clase de criaturas y seres espirituales que Dios ha creado, que no hemos oído en la Biblia de ellos, pero son cosas maravillosas que no conocemos, pero que Dios nos va a mostrar y las vamos a ver y nos vamos a gozar y vamos a adorar al Creador por toda la eternidad, ¿verdad? Y pues es lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar, ¿verdad? Que Él tiene cosas mayores que las que el mundo puede ofrecer, que el diablo nos puede ofrecer como una trampa para atrapar al joven, ¿verdad? Le pone cosas atractivas, cosas deliciosas, cosas, como dicen los jóvenes, cosas cool que atraen a los jóvenes, y muchos jóvenes andan detrás de eso, de las drogas, de tener novias, muchas, y practicar el sexo libre, y eso el diablo los gancha, ¿verdad? Pero es con un propósito de dar el tiro de gracia y matarlos y robarles su alma, ¿verdad? Es lo que la palabra de Dios dice. Y pues yo, cuando andaba en ese estilo de vida, yo andaba en la pandilla, pues todos saben qué es lo que hacen los pandilleros, ¿verdad? Y tristemente estuve involucrado en eso. Siempre anduve de vago, involucrado en pandillas, en robos, hurtos, asaltos. Y ya a los 17 años, primero fui tagger y después me metí a la pandilla de jóvenes más adultos, más violentos, a la edad de 17 años. Pero yo andaba ahí a la edad de 21 años, faltaban 2 meses para cumplir 22 años, el Señor me rescató en la cárcel. Y pues sí, uno andaba ahí pensando que gozaba de la vida y uno andaba practicando violencia, mataban a los amigos y íbamos y hacíamos lo mismo, y uno violencia y hurtos, robos, y pues
y todas las clases, cosas malas que el diablo le enseña a la humanidad, ¿verdad? Para que se pierdan más, ¿verdad? Y yo, pues, cuando estaba en esa pandilla, habían unos jóvenes más adultos que yo y es una pandilla grande y como miraban que andaba haciendo cosas malas, a mí me pusieron como uno de los líderes de los más jóvenes. Éramos muchos y pues andaba haciendo violencias y todo tipo de armas usábamos. Pero gracias le doy a Jesucristo que Él me rescató justo a tiempo, ¿verdad? Él nunca llega tarde, nunca llega temprano. Gracias a Dios que mi madre aceptó a Jesucristo y ella era la que oraba por mí, porque ella oraba y clamaba por mí, porque sí estaba muy cerca de la muerte, ¿verdad? Que le doy la gloria a Jesucristo que nunca me dio un balazo nadie, pero sí nos tiraban balazos y muy cerca de que me hubieran dado, ¿verdad? Y por eso le doy la gloria a Dios, porque Él no permitió que nunca me diera a nadie, porque yo sé que las oraciones de una madre son real y que alcanzan a los hijos por la misericordia de Dios, ¿verdad? No que seamos mejores que otros, pero las oraciones de las madres, Dios las contesta y Dios tiene siervos, ángeles, y ellos nos cuidan, ellos nos protegen, porque sí oía esos balazos como pasaban cerca de mí, varias veces pasaban balas cerca de mí, yo las oía, yo sé cómo se oyen cuando pasan cerca de uno. Los carros nos los dejaban todos llenos de agujeros, de balas, pero llenos de balas los carros. Y una vez pasaron con una metralleta cerca detrás de mi espalda y yo sé que fue la mano de Dios, porque una metralleta es difícil de escapar de eso, pero gracias a Dios solamente me agaché y le tiré la cerveza al carro, pero no me pegaron porque Dios estaba ahí, ¿verdad? Por las oraciones de mi madre. Y pues haciendo esas cosas malas ahí, yo también fui arrestado en el año 98. Recuerdo el día exactamente, octubre 6 de 1998, yo fui arrestado por asaltar personas en las calles, ¿verdad? Y recuerdo que yo fui a la cárcel, yo ya iba y entraba y salía a la cárcel, yo conocía cómo corría allá adentro, pues era como otra segunda casa ahí, todo bien ahí, uno le dan de comer, uno descansa, uno conoce amigos, se encuentra con los amigos de la calle, es como pura parranda, pues, pero ahí estaba en ese lugar y pues uno también quiere salir porque uno quiere andar acá en las calles y pues uno anda haciendo males y pues la ley Dios las pone en la tierra para un propósito, ¿verdad? Para guardar el orden en las calles. Y también quería compartir un texto, ¿verdad? De lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las leyes y cómo Dios castiga a las personas. En Romanos 13, capítulo 3, versos 3 y 4. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Le habla a la humanidad, a nosotros, ¿verdad? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Si uno hace mal, pues dice la Biblia que no cargan la espada en vano, ¿verdad? Y a mí me castigaron, me metieron a la cárcel y yo ahí estaba en ese lugar, quería salir, pues todos quieren salir ahí, pero uno hace lo mejor que puede estar ahí, uno hace lo que a uno le gusta, uno se pone a hacer ejercicio, otros a jugar baraja y pues ahí estamos todos queremos salir, pero a mí me dieron 4 años por asaltar personas y estando yo en ese lugar, pues a mí pues es una verdad lo que digo, ¿verdad? A mí me gustaba pelear, a mí me gustaba hacer ejercicio y pues ahí yo me defendía y a mí no me molestaba a nadie, ni además era una pandilla muy grande y muy conocida, ¿verdad? Yo no tenía ningún problema, me defendía, sabía pelear
estaba bien. Y, pero bendito sea el Señor Jesucristo, que Dios usó una forma de llamarme a mí, ¿verdad? Y pues yo ahí estando, yo estaba posesionado, se puede decir. Yo creo que sí, porque yo sentía la opresión del diablo, ¿verdad? Cómo atacaba mi mente, atormentaba mi cuerpo, oía voces y hasta a veces hasta platicaba con esas voces, pero así me impulsaban a hacer puras cosas malas. Y yo ahora sé que son demonios, ¿verdad? Y yo pues ahí estando en ese lugar, pues se aumentaron más las voces y pues decían que eran mis amigos y esas voces hablaban conmigo y yo las escuchaba. Pero en ese lugar yo comencé a decir en mi mente, yo quiero hacer bueno ya, yo no estoy cansado de hacer las cosas malas, porque esas voces me decían que si yo hacía un pacto con el enemigo, con el diablo, que según iba a ser de una pandilla más grande, que son los de la mafia mexicana, y que sabe qué, y oye, el diablo es un mentiroso, ¿verdad? Y solamente quiere destruir la humanidad. Y yo le dije que sí, y pues yo estaba decidido, pues me dije que si moría, que mi alma se iba a perder por una eternidad. Y pues yo ahí seguí, ahí hablando, y todas esas voces bien amigables, y oía las voces. Y en ese instante, en ese momento, mi mamá fue y me visitó, y platiqué con ella, y yo recuerdo que agarró el teléfono, y comencé a hablar con ella, así su rostro comenzó a derramar lágrimas, y yo la miré y se me hizo raro, dice, ¿por qué está llorando? Pero eso que usó Dios, como era ella la que estaba clamando por mí, gemía por mí, eso me quebrantó mi corazón y yo dije dentro de mí, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser yo malo? Yo quiero cambiar, yo ya no quiero ser así. Y en mi mente yo dije, ya no quiero ser malo, yo quiero cambiar. Y pues pasó ya, mi madre se fue, me sacaron los policías, lo encadenan a uno y uno se va a la celda. Y las voces se comenzaron a rebelar en contra de mí, diciéndome mentiras, diciéndome que era un cobarde, que yo era un cobarde, que yo era que no tenía valor y que me iban a matar y que yo había matado a uno de ellos y que ahora ellos me iban a matar a mí, que me iban a violar y que me iban a mandar al infierno. Y yo pues yo oía voces, yo nunca había realizado que voces eran las que yo escuchaba y pues se me hizo un poco más como que abrí mi mente a la realidad y dije, esto está medio raro, yo nunca había oído estas voces y dije, pues me van a matar. Y yo comencé a tener temor diciendo, pues si me van a matar aquí, pues y voy a comenzar a leer la Biblia, porque mi mamá veía yo que ella leía la Biblia y yo comencé a leer la Biblia, a leer y pues no la entendía, pero yo leía y lo poco que le entendía, las voces no se iban y me atormentaban, me amenazaban que me iban a destruir. Y yo recuerdo que leí un texto de la Biblia que está en Mateo 13, ahí estando en esa celda yo leí ese libro de Mateo, el capítulo 13, el verso 37. Vamos a mirar para que pues nunca había leído yo la palabra de Dios y pues me confundió. Dios dice que Él es un padre de mentira, ¿verdad? Y pues leí la escritura donde dice que el Señor Jesús dice, Él dice, el mundo es el campo, dice, y un hombre bueno sembró semilla en su campo, sembró trigo, pero dice que cuando él acabó, él fue a descansar. Pero dice cuando estaba durmiendo que vino un enemigo y sembró cizaña en ese campo. Y dice cuando se levantó y que los siervos se levantaron, le dijeron, Señor, ¿qué no fue trigo lo que tú sembraste? ¿Qué está haciendo la cizaña ahí? Y que el buen hombre le dice, pues un enemigo vino y hizo esto. Y yo voy a leer cuando Jesús explica esa parábola, ¿verdad? Y yo leí eso en la cárcel.
Y dice, el capítulo Mateo 13, 37. Bendito sea Dios. Mateo 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en un horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y como yo no conocía la palabra bendita de Dios, el diablo me engañó y me dice que todas las personas que estaban ahí en esas celdas, en esa cárcel, que eran hijos del diablo y que yo era el único que era hijo de Dios. Y pues como uno anda en las tinieblas, uno anda en la maldad, uno anda en tinieblas, el corazón, la mente de uno está en tinieblas, uno no entiende las cosas espirituales de Dios. Comencé a leer eso, pero no lo entendí, y el diablo me dijo que las voces me decían que habían demonios, que eran gente mala, que ellos eran del diablo y que ellos lo sabían. Y yo oía voces que salían de las paredes, de abajo, porque abajo es un piso donde hay más gente, más prisioneros. Y yo me atemoricé y dije, Señor, ¿por qué tiene que pasar esto? Y bien atemorizado, y yo ahora sí estaba clamando a Dios, y leía la Biblia, leía, y yo quería que Dios me ayudara, y oía las voces, y era algo tremendo que estaba pasando ahí en mi vida. Y pues ahora que yo conozco al Señor, porque Dios, la palabra de Dios dice que Dios castiga al hombre, ¿verdad? Pero para que aprenda. Y gracias a Dios que aprendí, ¿verdad? Porque ahorita estoy sirviéndole a Jesucristo. Y pues pasaron los días, yo leí la Biblia donde dice, si ustedes son malos, pero ustedes tienen hijos, y si su hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra; si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión; si le pide algo de comer, no le va a dar algo malo. Dice, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si alguien le pide el Espíritu, Dios le da el Espíritu. Y yo recuerdo, decía yo, pues el Espíritu, yo voy a pedir el Espíritu de Dios. Y yo en mi poco tiempo de conocer de la palabra de Dios, le pedí el Espíritu. Yo recuerdo que comencé a sentir la presencia de Dios, comencé a sentir yo el alivio de Dios ahí en ese lugar. Leía la palabra de Dios, yo decía, wow, porque se siente la bendición de Dios cuando uno lee la palabra de Dios. Siente la bendición de Dios, siente el toque del Espíritu de Dios. Y yo comencé a sentir ese toque ahí en la palabra de Dios, en esa prisión, en esa celda ahí en el condado de Los Ángeles, ¿verdad? Yo recuerdo que iba a la prisión, ¿verdad? Porque me dieron 4 años, iba yo a la prisión y pues todo eso estaba pasando, y pues yo pensaba que me iban a matar, porque esas voces eran demonios y que eran los prisioneros que me iban a matar. Yo estaba leyendo la Biblia y pues yo, la mera verdad, pensaba que iba a morir en ese lugar. Pero yo ya estaba pidiéndole a Jesucristo perdón de mis pecados. Yo recibí a Jesucristo ahí en la Biblia con un poco conocimiento que adquirí de la palabra de Dios ahí. Yo le pedí perdón a Dios. La palabra de Dios me redarguyó, y le pedí perdón a Dios de mis pecados. Y pues ya pasaron y los días, y seguía oyendo voces, y pensaba que me iban a matar, y pasaron esos días, y pasaron meses, y yo ya iba a la prisión. Y recuerdo que pues yo tenía mucho temor, y pensaba que me iban a matar, y pues yo le decía a los policías que me cuidaran porque me querían matar, y ellos me preguntaban, ¿quién te quiere matar? Y pues yo le decía, a los sureños me quieren matar porque dicen que yo maté a uno de ellos, y que ahora me van a matar a mí, y que porque yo soy bueno, y que ellos son del diablo, y que me van a matar, se van a vengar en mí. Y me ponían en celdas, me guardaban, pero ya cuando iba a la prisión no me quisieron poner en una celda, sino que me mandaron a un dormitorio. Me pusieron un dormitorio grande donde había un montón de gente. Y pues ahí, gracias a Dios que
que estaba yo sentado y yo iba a ir a ese dormitorio, pero no quería porque tenía mucho miedo. Y yo recuerdo que la misericordia de Dios es grande porque Dios se acuerda de nosotros, ¿verdad? Dios no nos deja, Dios está aquí con nosotros y Dios nos guarda. Y yo recuerdo que yo pensaba que me iban a matar y yo dije, porque el sargento y el senior ya no me querían poner en celda. Y dije, voy a ir al dormitorio, me van a matar ahí, me van a torturar, me van a mandar al infierno. Yo tenía mucho temor, pero yo cuando estaba sentado afuera de la oficina, yo miré algo en el aire que apareció ahí. Yo miré algo que apareció así como una dimensión, se abrió en el aire como de día. Yo la miré como a 15 pies y yo dije, wow, ese es un ángel de Dios. Y yo no había mucho yo de oír de ángeles. Apenas que comenzaba a leer Salmo 91 y que ángeles que cuidan a las personas. Y yo cuando miré eso, yo dije, es un ángel. Y eso fortaleció mi alma. Y eso me dio fuerzas. Y dije, los ángeles de Dios son reales. Yo miré algo. No era algo de este mundo, era algo sobrenatural. Y yo miré algo poder flotando en el aire que se abrió como una dimensión. Y yo pues agarré fuerzas y yo me metí al dormitorio y tenía mucha paz. Y ella andaba entre medio de todos ellos. Y pasaron meses. Pero la palabra de Dios dice Jesús que el diablo es padre de mentira y de todo lo que es falso. Que cuando él habla una mentira, él habla de lo que hay en su corazón. Solo mentira puede hablar. Y él es un experto en engañar. Por eso él anda engañando a la juventud. Piensan que andan divirtiéndose, piensan que andan gozando de la vida y les pone mentiras atractivas, ¿verdad? Pecado es atractivo, ¿verdad? Pero destruye al ser humano. Él es el padre de mentira, los engaña y tantos jóvenes que mueren en las calles. Eso, lo que yo platiqué de mi historia, solamente es mis conocidos, ¿verdad? Cuántos jóvenes no mueren a diario de que el diablo los engaña y mueren sin salvación y sus almas se pierden. Y es triste, ¿verdad? Pero aún estando leyendo la palabra de Dios, a mí me engañó, me seguía engañando y yo peleando con lo poquito que podía leyendo la palabra de Dios y me engañó diciendo que Dios ya no estaba conmigo. La palabra de Dios dice, yo recuerdo que había leído donde dice que la sal de la tierra somos nosotros, pero que si la sal pierde su sabor, que ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres, ya no sirve para nada. Yo lo entendí literalmente. Yo pensaba que Dios me había dejado, que ya no tenía poderes de Dios, que el Espíritu de Dios no estaba conmigo. Y pues solamente Dios sabe, ¿verdad? Y me va el Señor. No me va a dar explicaciones, pero me va a mostrar qué fue lo que pasó. Pero yo, con mi entendimiento, pienso que Dios disciplina al ser humano, lo castiga, ¿verdad? La Biblia dice que el castigo purifica el corazón. Y yo sé que Dios estaba tratando conmigo duro porque era una persona mala yo cuando no conocía de Dios, ¿verdad? Y me castigó Dios. Y pues yo ya no sentía la presencia de Dios. Y yo decía, ¿por qué me dejó Dios? ¿Por qué me dejó Dios? Y estas voces dicen que me van a matar, que me van a violar, que me van a mandar al infierno y que me van a torturar. Y yo demorizado, y yo no sabía qué hacer. Yo pensé que verdaderamente Dios no me quería, no sentía la presencia de Dios. Y yo dije, pues si aquí me van a matar esos demonios, dije, pues mejor me voy a quitar la vida para que nadie me toque mi cuerpo, ni me hagan maldad. Y recuerdo que me traté de suicidar, me corté las venas y no me pasó nada porque me agarró un policía y me mandó a la enfermería y de ahí me cosieron. Y cuando desperté de la anestesia, recuerdo que yo desperté y la primera voz que oí que decía a alguien, te escapaste, pero ahora sí te vamos a matar. Y yo a la carrera, bien asustado, dije, no, yo me tengo que quitar la vida. Y estaba planeando y hice una cuerdita con las sábanas de las camas y me la puse en mi cuello y la puse en el respirador y me dejé caer, pero esa cosa estaba muy delgada que se trozó y caí ahí en el piso y estaba haciendo yo una más gruesa porque yo quería quitarme la vida. Yo no quería vivir ya porque Dios según me había abandonado y mis amigos me odiaban y hice una gruesa. Y cuando estaba yo haciendo una cuerda muy gruesa, que los policías me miraron y yo creo que llamaron backup
respaldo y se metieron a la celda, se metieron como unos 5 policías y me tumbaron al piso, me esposaron y me mandaron a un hospital psiquiatra, pero es una prisión. Y ahí me estaba mirando el psicólogo, psiquiatras y los doctores, y les platiqué lo que estaba pasando. Y pues ahí me dieron medicinas, me hicieron, me decían que tenía depresión, suicidal y otras cosas más que ponen los doctores, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos, yo ya sé qué era, ¿verdad? Porque yo no me gustaba tomar las medicinas. Y yo decía, pues ya, todo se calmó, ya estoy en una celda, en un hospital, yo cuando salga me voy, me desaparezco, me voy para México, pero ya estoy salvo, ya no me quería quitar la vida, pero dejé de leer la palabra de Dios y ya las voces se fueron. Yo ya terminé ahí mi condena, hice 2 años, de los 4 que me dieron hice cerca de 2 años y salí yo a la casa, me salí de la prisión, llegué a la casa, pero llegué triste porque pensé que Dios me había desechado, que Dios no me quería, que Dios me había desechado para siempre, que Dios no quería nada que ver conmigo, ¿verdad? Y yo pues estaba triste porque yo ya sabía que había un infierno, ¿verdad? Y platiqué con el pastor de mi mamá y él me dijo no, que eran puras mentiras, porque yo le platiqué todo lo que había pasado y lo que me pasó al último, y él me dice, no, es mentira, es el diablo, Dios te ama a ti, Dios tiene un plan para ti, vamos a la iglesia. Y pues yo en ese tiempo ya no oía voces porque ya no leía la Biblia, pensaba que Dios me había dejado, y cuando fui a la iglesia yo comencé a sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Comencé a sentir la presencia de Dios otra vez y sentí la presencia de Dios, continué yendo a la iglesia, continué alabando a Dios, leyendo la Biblia, haciendo lo que le agrada a Dios, y la presencia de Dios está conmigo. No me ha dejado Dios ya. Dios estaba tratando conmigo. Dios trató conmigo. Me castigó por mi vida pasada. Y pues Dios perdona, ¿verdad? Pero las consecuencias del pecado lo siguen a uno, ¿verdad? Y es lo que pasó conmigo, ¿verdad? Y ese es mi testimonio de cómo Dios a mí me alcanzó, ¿verdad? No me alcanzó por medio de un predicador, por alguien evangelizándome, sino me alcanzó tratando conmigo en la prisión, en la cárcel, solamente con su palabra. Y Dios trató conmigo y yo le doy gracias a Dios porque ahora en este día estoy vivo. Podía haber morido, podía haber estado en la prisión por varios años, por una vida, por el estilo de vida que yo llevaba, ¿verdad? Podía haber estado ahí por toda la vida. Pero gracias a Dios que Dios me rescató y me salvó justo a tiempo, ¿verdad? Y pues yo salí, comencé a servir a Dios, pero no, es lo que pasó es cuando yo salí, yo comencé a predicar la palabra de Dios en las calles, a hablarle a los jóvenes, a buscar de Dios, a buscar a Dios en ayuno, en oración, a la lectura de la palabra. Todas las cosas malas las dejé, yo no quería ver nada con nada, porque yo sabía que el diablo era real y que andaba detrás de mí. Y es una introducción de la parte 2 que vamos a dar el testimonio, si Dios lo permite, ¿verdad? Porque vamos a hacer una segunda parte y solamente una introducción, cómo Dios me usaba a los jóvenes en las calles, aún estando yo solo predicando en las calles. Los jóvenes aceptaban a Jesús, Dios los bautizaba, ellos sentían fuego, me decían, jóvenes aceptaban a Cristo. Iban a las iglesias, me los encontraba yo en la calle y me decía, hey, ya estoy yendo a la iglesia, y solamente predicando yo el evangelio. Gente en los bases les daba mi testimonio, y mujeres jóvenes aceptaban a Cristo y hacían la oración del pecador de arrepentimiento y aceptaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero como digo, Dios perdona, pero las consecuencias siguen a nosotros por un tiempo, ¿verdad? No toda la vida.
y puede ser por predicar el evangelio, ¿verdad? O por las consecuencias, pero los demonios no me dejaban en paz a mí, me jalaban las patas en la noche, se me aparecían por 3 años. Y eso lo vamos a dejar para la otra parte del testimonio que vamos a dar, si Dios lo permite, más adelante, ¿verdad? Y pues este es mi testimonio y que sea de bendición. Dios los bendiga, hermanos, y pues nos despedimos y para la otra, con la ayuda de Dios. Amén. Dios les bendiga.